Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Hoy es el Día de las Madres y como Día de las Madres quiero felicitar, voy a empezar con mi esposa, la mamá de mis hijos, las nueras, también a todos los amigos y todas las mamás, de todos mis amigos y de todas las mamás que viven aquí. Pero tenemos hoy una persona muy especial como invitado para el Día de las Madres. Y para el Día de las Madres tenemos un hombre. Pero es un hombre que, además de ser un patriota y un gran cubano, es un guía y además de eso es un gran escritor. Cuando digo escritor quizás estoy siendo injusto porque es lo que habla muy bien y mucho de lo que él escribe está en libro ahora. Y este caballero a quien me honra a mí haber conocido a su esposa, que en paz descanse, es una persona que acaba de publicar un libro que se llama ¿Quién soy y de dónde vengo?, que es un libro que ha sido aceptado muy bien en nuestra comunidad. Y hay un capítulo o hay una parte del libro que él escribe sobre su mamá y está incluido en el libro y se llama Rosa Roja, Rosa Blanca. Es un honor para mí presentar a este programa a Luis Crespo. Bienvenido, Luis. Gracias, Tocayo, por la invitación, gracias al canal y a todos los videntes de este canal. Y gracias a ti por tu amistad de siempre. Ya. Luis, vamos a hablar quizás un poquitico del libro en un momento, pero el Día de las Madres es una cosa que se celebra desde los antiguos egipcios y eso va de egipcio, lo recogen los griegos, lo recogen los romanos con una diosa que se llamaba Rea y ellos, lo que era la madre, se celebraba por un periodo, era un tiempo de fiestas. Viene esto a los Estados Unidos después de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil y hay un movimiento para que se haga el Día de las Madres que termina después en el siglo XX donde se adopta por los estados un día que no es feriado porque es el segundo domingo de mayo y es el Día de las Madres. Muy interesante, la persona que estuvo atrás de fundar el Día de las Madres en los Estados Unidos antes de morirse se puso brava y decía que se había comercializado. Así que hoy le pido a todos los hijos que estén ahí con sus mamás que les den un beso y un abrazo porque ustedes pueden. Y en nombre mío, por favor, les agradezco que lo hagan porque yo no puedo hacer eso. Luis, el programa es tuyo. Bien, gracias de nuevo por la invitación y elevar nuestro pensamiento para las mamás que han partido para que estén junto a ellas y en su corazón en el reino de los cielos. Luis, háblanos un poquitico de por qué escribiste Rosa Roja, Rosa Blanca. Mira, yo no tuve la suerte de despedir cuando murió mi mamá en Cuba. Una vez fui a buscar a mi abuela a Camarioca y ella trató de verme y no me la dejaron entrar. Murió ya hace algunos años, pero también a mí me acompañó durante 50 años. La más bella de las damas que está en los cielos y vela por mí siempre, que es mi esposa Olga. Mi esposa, no era mi esposa, es mi esposa. Y entonces ese artículo lo escribí en aquel entonces pensando precisamente en mi mamá ausente y en Olga y en mi abuela Juana, que fue la que me crió. Ese artículo, si tú me permites, voy a darle lectura a él en homenaje precisamente a las madres. Quiero que sepas que no es que te permitamos, es un honor para nosotros que tú lo leas. Gracias, Luis. El título es Rosa Roja, Rosa Blanca. Dice, ¿cuántos sentimientos dulces se profesan en un día del año donde se le rinde el homenaje de la humanidad toda al más escogido de todos los seres del universo, para ser centro de amor y sosiego, la madre? En cada rincón del mundo, los más encumbrados y favorecidos por la fortuna, hasta el más humilde y empobrecido, sienten en las profundidades de su ser las vibraciones de amor puro hacia un ser que sin espera de algo es capaz de cuanto riesgo existe de pasar por los sufrimientos más atroces, inclusive llegar a perder su propia vida por preservar la existencia del fruto de sus entrañas. Me refiero indudablemente a ese ser maravilloso que es la madre.
cuán cerca tenemos cada día cotidiano a ese ser noble, bondadoso y abnegado, personificado en la esposa abnegada, trabajadora, atenta, desvelada. Nos recuerda a cada momento cuán bella es la obra divina de la creación al habernos otorgado la oportunidad de contemplar una de sus obras perfectas en vida de la hija, que es a su vez con sus desvelos y entrega, vela, cuida y mira con ternura los nuevos retoños de la tía, la prima, la amiga o la vecina, que premiados por Dios han alcanzado la cima divina de ser madre. Y nosotros, regocijados al contemplar la belleza de la obra y a su vez ser premiados al participar de la dicha que de esa obra de ternura se desprende y nos llena de felicidad y gratitud. Es tanta la corriente que emana de ese manantial que no alcanzaría una vida entera para poder reciprocar cuanta entrega. Serían necesarias por su rítmica y hermosura en las palabras de los poetas para engalanar que vistan el sentimiento para expresar el amor infinito que la madre representa. Al mismo Olimpo había que ir en el mundo superior de los paganos o en el reino de los cielos, en el mundo de los creyentes, para buscar las palabras más tiernas, más dulces, más olorosas, de colores tan profundos que expresen el sentimiento sagrado y profundo del amor de y hacia las madres. Cuando un domingo de mayo vemos en las solapas del traje bien cortado, o en la camisa sencilla, o en el ropón más humilde, la rosa roja, sería inequívoca de que aún el calor de la felicidad puede tocarse, de que los labios amorosos pueden depositar en el rostro amado o en la sien arrugada y encanecida el beso de gratitud por todo lo recibido, o tallando el pecho de felicidad y regocijo, o cuando en campo santo, con una rosa blanca junto al corazón, ponemos al descubierto nuestros sentimientos frente a la tierra, donde descansa lo más puro del hombre, donde cuando miramos con los ojos empañados, vemos con más claridad que si el sol se encendiera 1.000.000 de veces más fuerte y a través del Espíritu alabamos con fuerza lo poseído, al ser divino del cual salimos y al que tanto debemos, tanto que ninguna paga, ningún sacrificio es lo suficientemente grande para reciprocar lo recibido. O cuando en la lejanía, en tierra extraña, vuela hacia la tierra natal el alma en vilo, hacia la tumba solitaria donde descansan los restos de lo más puro nuestro, donde por la ferocidad y la maldad de los hombres no podemos en este momento, en este domingo de mayo, físicamente apretarnos contra el suelo y derramar nuestra tristeza, dar rienda suelta, junto al Espíritu de la Madre Santa, poder decirle y repetirle cuánto la tenemos querido, respetado y amado. Segundo domingo de mayo, Día de las Madres Blancas y las Rosas Rojas. Día bendecido por Dios en el universo entero, se llena de amor divino, porque se rinde homenaje al más fiel y dulce de los seres mortales, la Madre. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Voy a repetir: el segundo domingo de mayo, Día de las Rosas Blancas y las Rosas Rojas. Día bendecido por Dios, en que el número entero se llena de amor divino, porque se rinde homenaje al más fiel y dulce de los seres mortales, la Madre. A todas ustedes, las mamás, muchas felicidades. Luis, ahora vamos a hablar un poquitico de algo que siempre las madres sufren, que es cuando un hijo cae en ciertos problemas. Y yo te voy a pedir, si puedes,
Quisiera destacar que mi padre, que en paz descanse, me dijo a mí que si él tenía que discutir con alguien, mi papá era un gran abogado, creo yo, si con alguien él no quería discutir nunca, era con este señor que está aquí, porque él se sabe expresar. Ser su amigo, me hizo el honor de ser su amigo. Él se expresa muy bien. Luis, el día que se presentó el libro, que por cierto fue muy bien acogido, tuviste unas cuantas palabritas. ¿Tú crees que nos puedas dar una...? Yo creo que sí, dije, ¿cómo que no? Mira, este libro viene germinando en mi mente de hace muchísimos años. Es como una pequeña biografía en mi aporte a la nación cubana. Y yo empecé desde cuna muy pobre y sigo siendo muy pobre, aunque rico en espíritu y en la gracia de Dios. Y siempre quise servir a mi nación en toda su extensión. Me preparé como un soldado en todos los afines de la guerra. Soy infantero, soy paracaidista, soy hombre rana, sé navegar, en el arte de la guerra me la aprendí toda. Pero sin embargo, un 20 de marzo de 1974 tuve un accidente en que perdí parte de mi vida. Eso me llevó una vez más a la cárcel en los Estados Unidos por servir a Cuba. Y cuando llegué a la cárcel, perdí entre el tiempo que estuve en el segundo presidio, como unos 6 meses primero y 6 meses después en una cirugía que me dieron el oído izquierdo. Correcto. Que perdí la audición. Y entonces decidí que era la primera vez en mi vida que yo tenía tiempo de estudiar cuando estaba preso. Y entonces decidí que como guerrero no podía ser muy útil, aunque todavía soy útil. La guerra no se ha abandonado porque no hemos terminado. Empezamos, pero no la hemos terminado. Decidí que tenía que estudiar algo para servir a Cuba. Entonces cogí el camino de las ciencias políticas. Y en el tiempo que yo entré en la prisión la segunda vez, yo tenía un nivel de 6º grado. De 6º grado empecé a prepararme, saqué el GED. GED, correcto. GED. El examen para la equivalencia de high school. Exacto, como secundaria. Si fuera de high school. Y también matriculé al final y saqué los 3 primeros créditos de college. El título universitario. En menos de 2 años yo saqué mi título universitario en el Biscayne College, que después vino a ser St. Thomas University. Correcto. Saqué y me hicieron un honor el doctor Rolando Espinosa, al que le debo tanto, porque me dio unos créditos adicionales por los cursos. Yo soy telegrafista, soy radioaficionado, soy mecanógrafo, taquígrafo. Debo de destacar que los créditos te los dieron porque es parte de lo que se llama el currículum. Yeah. Y te daban crédito por experiencias que habías tenido en la vida, yeah, porque habías estado en el servicio militar de este país. Yeah. Y antes de 2 años yo tuve mi título universitario. Y entonces cuando me preguntaron, bueno, ¿en qué vas a trabajar? En nada. Esto yo lo quiero nada más que para servir a Cuba. ¿Por qué? Porque los políticos de Cuba están contaminados de rojo, de comunismo, porque siempre cuando lo escapa, ahí está. Los políticos en el extranjero, muy buenos, los cubanos americanos que están en Washington, yo creo que son excelentes, pero también deben a Washington lo que han llegado. Y entonces tenía que haber alguien que conociera el dolor de Cuba, en verdad, para poder defender los intereses de Cuba frente a todo. Y ese tenía que ser yo. Por eso aprendí ciencias políticas. Sé cómo legislar, sé cómo hacer las leyes, sé cómo también hacer obedecer, lo sé, porque sé obedecer. Y entonces saqué mi título universitario y ahí empecé a dar discursos en distintas ciudades de los Estados Unidos, más de 10. Estuve 20 años consecutivos yendo a Nueva York dando discursos sobre la vida de Martí. Yo creo que Martí fue el hombre más grande del mundo. Fíjate, yo tengo un gran respeto por el cristianismo y por Cristo, pero yo creo que Martí se fue de picado por ahí. Cada vez que vemos un artículo de Martí, en su sencillez, en su grandeza, vemos que está el amor a Cuba, el amor a la familia. Y no se divorcia el amor de la familia con el amor de la patria. Ese es una de las cosas de este libro. Este libro lo escribí con 2 puntos de vista básicos.
Este libro terminó de tomar los datos en el año 92, hace ya 36 años, 26 años, 28, 32 años. Y entonces yo no quería que se quedara a mis hijos lo que le hice sufrir por el sufrimiento de Cuba. Y tampoco quisiera que las generaciones futuras pudieran quedarse atrás y no supieran que aún cuidando a la familia se puede servir a la patria, las dos cosas a la vez, no se divorcian. Y entonces yo me recuerdo que, por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando llegó mi esposa, después de 3 años de yo salir y dejarla en estado en Cuba, que llegó aquí a los Estados Unidos un 25 de septiembre, el 30 de septiembre yo salí para Cuba otra vez, 5 días después. Sin embargo, no la dejaba desamparada, estaba asegurada porque yo viraba de todas maneras. Cada vez que yo salía para operaciones al margen del CIA, al margen del ejército, cada vez que yo salía, mi esposa no me preguntaba cuándo yo viraba ni dónde yo estaba. Se callaba, sabía cuando yo viraba y estoy aquí. Siempre fue muy abnegada en eso. Por eso la familia no se divorció nunca del amor a la patria. Las dos marchan parejas. Yo quisiera añadir que en tu historial, aunque se te acusó por haber tenido una bomba, nunca cometiste ningún acto en contra ni de este país ni en este país. Y yo quisiera además, que se aclare. Déjame decirte una cosa que no está en ese libro. En los años 70 y pico, después que yo tuve el accidente, yo me enteré de que iba a haber un atentado contra el presidente Reagan, aquí en Miami, en el Omni International. Ese no está en el libro. No, yo hice un contacto con gente que había estado trabajando en la CIA y evité que ese atentado se hiciera. Está en los récords que tiene que tener el FBI mío como un favor más de mi amor hacia los Estados Unidos. Yo he puesto mi vida en infinidad de ocasiones, y mi hijo también, a favor de la independencia y la libertad de los Estados Unidos, y estoy dispuesto a darla otra vez, porque creo que es un ejemplo bien grande de democracia y de libertad en el mundo. Oye, no viene a colación, pero sí es importante destacar que tu hijo es un héroe de la guerra, ¿eh? Yeah. Y tu hijo todavía nos mantiene a nosotros que podemos dormir tranquilos, porque él no duerme preocupado por nosotros. Pero vamos a hablar de ti. Tú has hecho más de un favor a un número de gente, y lo que sí yo quería destacar es que estamos hablando, además que es el Día de las Madres, fíjense lo que sufre una familia, pero fíjense que hay un hombre que no se puede destruir. Porque, óyeme, cuando tuviste el accidente, porque fue un accidente, esto era una cuestión que era para decir, bueno, recoge y vete. Y al contrario, yo te veo más fuerte que antes. Y yo puedo hablar de mi carrera de abogado, y tú has sido un guía, voy a decir, para no decir un protector, porque hasta eso has hecho. Luis, ¿qué te mantiene a ti con ese optimismo que se pega? El pensamiento martiano. Martí nunca flaqueó. Mira, hay 2 ejemplos que yo te puedo señalar. Tengo varios ejemplos en mi vida. El primero, cuando estaba ciego en el hospital, con la boca cosida, sin oído, que yo le tuve que pedir a mi esposa que firmara para que me cortaran la mano derecha, porque si no, se me podía ir la vida. Oye, y de ella podemos hacer un programa, ¿eh? ¿Eh? De tu esposa podemos hacer un programa. Ya, y entonces firmó, una entereza enorme. Sin embargo, el trabajo más duro que yo he tenido en mi vida, la decisión más grande que yo he tenido en mi vida, cuando mi esposa se enfermó de muerte, que estaba en el hospital, ella me había pedido a mí que no quería ser depende de nadie, no quería estar tirada en una cama. Mantener artificialmente. Ya, y entonces, cuando empezó la primera infección, que había quedado en estado de coma, yo le pedí perdón a mis hijos, y lo digo aquí en el libro también, y decidí que le desconectaran los aparatos. Conectar, de acuerdo con los 2 médicos amigos míos, el doctor Sí, si me permite, el doctor el que lleva el caso tiene que traer a otro médico también, y es un procedimiento que es legal en el estado de la Florida, para no mantener a una persona viva artificialmente, que era lo que quería Olguita. El doctor Armando Cruz Bustamante, que siempre fue el médico de cabecera nuestro, y compañero de misiones especiales, y el doctor Gustavo León, consulté con los 2 y no había solución. Esa fue la decisión más grande de mi vida.
no que yo perdiera una mano, que en una oportunidad se me enredaron los dos paracaídas y cuando llegué a tierra dije, tráiganme 2 más y me volví a subir otra vez el mismo día. No, la decisión más grande fue tener que desconectar los cables que mantenían viva a mi esposa, que era una santa. Bueno, ella físicamente quizás no está aquí, pero está contigo siempre. Sí, siempre. Y siempre. está con nosotros, porque Ya. yo no he hablado de tu hija Olguita, que es mamá también. Ya. Así que vamos a felicitarla a ella también. Y Luis, nos queda un tiempecito que podemos hablar un poquitico del libro. ¿Cómo que no? De otras cosas. ¿Nos quieres destacar algo del libro que quisieras que todos los interesados viesen? Sí, yo creo que el significado de este libro tenía 2 significados Decías 2, básicos. Carlos, dijiste 1. La herencia para la familia, para que viera el sacrificio que yo les hice pasar al amor de familia por el tiempo que se le dedicaba cada vez que tenía, y el otro, el de la patria. Pero dejarlo como herencia para las generaciones futuras, que se puede aún desde el exilio, respetando los Estados Unidos, no violando ley, pero irse por un lado y por el otro para cumplir con el deber de la libertad de Cuba. Es la herencia a las generaciones futuras y a la familia también. ¿Quién soy y de dónde vengo? Ya. De Luis Crespo. Luis, cuéntanos o uno de tus episodios en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En las Fuerzas Armadas hay un chiste bien simpático. Acuérdate que yo llegué a los Estados Unidos un 13 de julio de 1962. A los 80 días ya yo vestía el uniforme de los Estados Unidos. Correcto. Cuando me licenciaron, antes del año ya yo estaba infiltrándome en Cuba con el CIA que me reclutó. O sea, mi servicio a los Estados Unidos, que era sacar información, entrar comandos, sacar comandos, tienes infiltración, está al servicio de los Estados Unidos. Y eso es otra cosa para otro libro, y Ya. habría que ir a través del Freedom of Information Act. Hay un chiste que me pasó con un oficial, hay unas órdenes que dan, acuérdense que no hablamos nada de inglés, todas las instrucciones que nos hicieron a nosotros fue en español. Hay un chiste que cada vez que entra un oficial de más rango de lo que está en un techo bajo cubierto, hay que dar una voz no de alerta, sino arish, como es, manténse en stand-by, porque yo un oficial de más rango a ver si trae algunas órdenes. Y yo no tenía un enredo con los idiomas que no creen y entró un general. Y cuando entra el general yo estaba limpiando el piso y lo veo general y entonces no me acordaba del arish, lo que grité bien alto para que vieran, ¡Easy! Imagínate todo. El hombre me miró En de vez arriba de abajo Ariz, y suave. dijo, Ariz. Eso es un chiste de lo que chocamos con el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Luis, antes de acabar, ya que tenemos un minuto, cuéntanos del submarino. Mira, yo he tratado de hacer 2 submarinos. Uno de 2 plazas húmedo, que lleva con una batería y 2 hombres ranas para atacar precisamente la flota mercante de Castro o la flota de guerra. Pero después un compañero nuestro de apellido Betancourt estaba fabricando uno y pusimos todo nuestro esfuerzo, eso, metimos unos cuantos miles de pesos en una casa del Northwest, que cuando se armó el submarino tuvimos que tumbar la cerca para llevárnoslo y de noche, y después tuvimos que destruirlo porque no quise que el submarino se cayera en manos de narcotraficantes ni mercaderes de personas que trajeran gente, y lo destruí. Eso fue un submarino y entrené 18 hombres para hacer 6 submarinos, 3 hombres por cada submarino, para darle un solo golpe a esa gente. Luis, la lucha por la libertad de Cuba continúa. Nos quedan 2 o 3 minutos nada más, y yo quisiera que nuestro público, nuestras mamás especialmente, te escuchen a ti hablar de Martí. Dinos algo martiano, algo de esos conceptos, preceptos que tú tienes que me dices a mí siempre. Mira, hay una cosa que siempre el doctor Caraballo me reclamaba, siempre que yo no fuera a suicidarme en el caso de Cuba, que entregara mi vida. Mi vida no tiene precio ninguno en relación con la libertad de Cuba, es ínfima por completo. La entregamos con mucho gusto, con mucho gusto. Y entonces, siempre se ha dicho que Martí fue a Dos Ríos para que lo mataran. No. Martí lo acababan de nombrar mayor general del Ejército Libertador, el grado mayor que había en el Ejército Libertador cubano. Y entonces
por una escaramuza que estuvieran tirando unos tiros, aunque Máximo Gómez le dijo, quédese ahí, señor Martí, que esto no es para usted, Martí no podía quedarse como mayor general del Ejército Libertador por unos tiritos. Por eso matan a Martí. Era su deber. Igual que es mi deber el día que tenga que hacerlo. Yo no sé si una ametralladora se puede tirar con un gancho, yo estoy seguro que sí, o con 2 dedos de la mano izquierda, yo estoy seguro que sí. Yo voy a servir a Cuba en esa dirección. No, también está sirviéndola hoy, guiando y hablando de esto. Mira, se nos ha acabado el tiempo y este es un programa que se dedica al derecho y quiero darle las gracias primero a la anfitriona, Ana Fernández, por darnos a nosotros esta oportunidad. Pero yo creo que el que quiera a su madre tiene que querer el derecho, porque uno tiene que ser un buen hijo. Y yo creo que esto que nos has contado quizás nos ha profundizado en la separación y lo duro que eso fue para tu familia, pero fíjate que es una de las razones por las cuales escribes el libro. Y yo quiero que todos los que están viendo este programa sepan que las consecuencias de los actos de uno viven con uno. Ya. Y yo creo que eres un gran ejemplo, en mi opinión, y ahora sí estoy dando mi opinión, tu humildad es aplastante. Ya. Tocayo, yo quiero, antes que se termine el programa, dar las más expresivas gracias a los que hicieron posible este libro, que fue Nancy Pérez Crespo, que está enfermita, sí, y Juan Manuel Pérez Crespo, y el hijo también. Y el hijo también, los tres. Los tres, ninguno de los tres quiso cobrar un centavo por la emisión de este libro, y se metieron como 2 años en eso hasta que fue una realidad el libro este. Felicidades, Nancy. Y bueno, yo creo y Juan Manuel. Y bueno, a los tres. A los tres. Ser justo, lo que, como era el Día de las Madres, la estoy felicitando. Luis, ¿algo más antes de irnos? Porque ya estamos al acabar. No, todo. Yo creo que muy bien, gracias a ti por esta oportunidad, por ser mi amigo. Y que el honor es mío. En más de una oportunidad te metí en un aprieto, precisamente, y serviste a Cuba con un honor y un desprendimiento tremendo, lo que te agradezco infinitamente y me galvanizó tu amistad para siempre. Lo es. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. A todas ustedes, las mamás, las vuelvo a felicitar. Y a todos ustedes que han visto este programa, con mucho orgullo les puedo decir que este es el programa del cual yo estoy lo más orgulloso, porque he traído aquí uno de mis héroes. Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias al Chicoy y a todos los que tienen que ver con esta programación. Y a ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.